Buenas noches, compañeros. Voy a empezar con la sustentación de industria de alimentos. Bien, para esta sustentación lo hemos dividido en 4 partes, el cual cada una de ellas es primordial, porque tiene cierto objetivo, empezando con las operaciones preliminares. Posteriormente se verá el tratamiento térmico de los alimentos, después el secado y finalmente la fermentación. Bueno, en mi caso les voy a explicar a detalle las operaciones preliminares. Las operaciones preliminares de los alimentos, como en el caso de las frutas y hortalizas, suelen realizarse antes del proceso específico, como había mencionado anteriormente. Entonces, el orden y la manera que se llevan a cabo pueden variar. ¿Pueden variar por qué? Porque puede ser acorde a la especie, a la procedencia, al producto final que se desea obtener. Algunas de estas etapas, como pueden observar, como he puesto en la imagen, 4 etapas, pueden prescindir unas de otras. Es decir, se pueden considerar las 3 e incluso agregarse más. Estas 4 que son, la primera es la recepción de materia, posteriormente la limpieza, la selección y clasificación y el pelado. Siguiente, por favor. En cuanto a la recepción de la materia, la planta procesadora va acompañado de un registro de procedencia, y el cual registra algunas características, que es la temperatura de llegada, depende del tipo de especie que se está recibiendo. En algunos casos se puede determinar el pH y sólidos solubles totales. Siguiente, por favor. Posteriormente, la siguiente etapa es la limpieza. La finalidad de la limpieza en los alimentos es eliminar contaminantes, bueno, que son un peligro tanto para la salud y también estéticamente se ve desagradable. Entonces, también otra finalidad de la limpieza es poder controlar la carga microbiana, que repercute con la eficacia del proceso térmico y la calidad también del producto final. En este caso, les voy a explicar 2 tipos de limpieza, empezando con la limpieza en seco. En cuanto a la limpieza en seco, se puede realizar mediante el tamizado, el cepillado, el aspirado, hasta la separación magnética, el cual tiene la ventaja de esta operación de la limpieza en secado, es económico, pero una de las desventajas es que es poco efectivo comparado a un método de limpieza. En cuanto a los tamices, estos tienen la función de remover los contaminantes por diferencia de tamaños. Presentan diseños como tambor rotatorio, lecho plano. Como pueden observar en la primera imagen, es un tamiz vibratorio de lecho plano, para la limpieza en este caso de frutas y hortalizas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la limpieza en húmedo por inmersión. Consiste en que la fruta o la hortaliza, bueno, esté sobre una tina o un lavadero, el cual va a estar sumergido la fruta o la hortaliza. Una de las desventajas de este método de limpieza es que la cantidad de efluente que se va a obtener es alta. Entonces, por la parte económica, también se requiere tratar estos efluentes. A ver. Siguiente, por favor. También tenemos la limpieza en húmedo que está por aspersión. En este caso se utiliza poca cantidad de agua. Como pueden observar en la imagen, por ejemplo en la figura 4.3, vemos un diseño que es un tambor rotatorio por lavado de aspersión de frutas y hortalizas, en la cual la alimentación del producto es alimentado de un lado. Pueden observar en la imagen que hay unas espreas de agua y finalmente se tiene una descarga, ¿no?, en la cual se obtienen ya los productos limpios. En la segunda imagen pueden ver una lavadora también por aspersión. En este caso presenta unos cepillos rotatorios, el cual también está diseñado para el caso de usarse frutas o hortalizas. Siguiente, por favor. La siguiente etapa es la selección y la clasificación. Bien, para la selección se puede hacer acorde al tamaño. En este caso estoy presentando 2 equipos, que es el tamiz de apertura fija y de apertura variable. En la de apertura fija pueden ver un ejemplo en la figura 4.7, en la cual se ve un tamiz rotatorio de apertura fija para la selección del tamaño de frutas u hortalizas, ¿no? Ahí se va a tener un tamaño fijo, y por la parte de abajo, como pueden ver, indica que por la parte de abajo ven un diámetro en el cual es homogéneo. Ven 3 flechas y el diámetro es homogéneo, es fijo la apertura. En cambio, en la otra imagen, en la figura 4.8, pueden ver una seleccionadora por tamaño de rodillos para frutas y hortalizas, en la cual en la primera las frutas son de menor tamaño, y yéndonos más para el lado derecho, las frutas presentan un mayor tamaño. Es una clasificación por diferencia de tamaños. Siguiente, por favor. Ya.
En cuanto a la clasificación, esta etapa es muy importante y puede ocurrir más de 2 veces en una línea de proceso. Puede ocurrir al llegar la materia prima en una planta procesadora, puede ocurrir después del lavado y también puede ocurrir después del llenado de envases. Como pueden observar en la imagen, hay clasificadoras que pueden ser detectadas según el color, ya que presentan cámaras inteligentes. También se pueden clasificar según su peso y también el número de bricks. Y finalmente también se pueden clasificar por su tamaño. Siguiente, por favor. Otra operación preliminar, que es muy importante, es el pelado. En este caso es más usado para las frutas y hortalizas. Bueno, ahora vamos a empezar con el pelado mecánico. Ya, en el pelado mecánico consiste fundamentalmente en presionar la fruta mediante la rotación contra unas cuchillas fijas. Una de las ventajas de esto, una de las ventajas es que no se destruye la piel o la cáscara y este puede ser empleado como subproducto o como forraje, siempre y cuando el fruto sea homogéneo. Ya. Una desventaja podría ser, ¿no? Si la fruta no tiene esa uniformidad en el tamaño, puede ser que en el momento de cortar elimine una parte de la pulpa, el cual estaríamos perdiendo producto valioso. En cuanto al pelado químico, eso se da en cuanto al sumergir o asperjar, el cual se va a pelar mediante una solución, en este caso usada es el hidróxido de sodio, el cual generalmente se da a una temperatura de 95 grados. El hidróxido de sodio desintegra la piel de la fruta, bueno, en este caso pues una fruta, una hortaliza, en la cual se elimina posteriormente mediante 2 formas. Una puede ser mediante agua a presión o sin la aplicación del agua, que en este caso podría ser mediante rodillos de goma. En ocasiones, la fruta o la hortaliza pelada con químicos se sumerge después de una solución de ácido para neutralizar cualquier residuo cáustico. Bueno, como había mencionado, el pelado químico es muy usado para las frutas y hortalizas, lo cual requiere tener una concentración de hidróxido de sodio, el cual tiene que estar en un tiempo de exposición, puede estar entre 1 y 4 minutos a una temperatura de 95. Una de las ventajas de esta forma de pelado, el pelado químico, es que es versátil. Y también si presentamos materias primas de formas irregulares, de diferentes tamaños, pocos homogéneos, se puede regularizar. Entonces, a continuación, me toca hablar un poco sobre el tratamiento térmico en el contexto de la industria de los alimentos. Entonces, ¿qué es el tratamiento térmico? Hablando pues, en este contexto, se refiere a todos los procedimientos que tienen entre sus fines la destrucción de los microorganismos por el calor. Un tratamiento térmico, junto a su capacidad de destrucción de microorganismos, también tiene acciones que son perjudiciales para los alimentos. Por ejemplo, también en su objetivo de destruir a estos microorganismos dañinos, también destruye enzimas, proteínas, vitaminas, etc. Y también afecta algunas de las propiedades físicas de los alimentos, como son su color, su forma, el olor, la consistencia, etc. Entonces, por eso es importante determinar cuál es el tratamiento térmico más adecuado para determinados tipos de alimentos. Entonces, antes, vamos a ver por qué es necesaria la aplicación de un tratamiento térmico a los alimentos. Primero, para reducir la flora microbiana presente en los alimentos. Flora microbiana que se sobreentiende que es dañina para los seres humanos que lo van a consumir. Para evitar las alteraciones producidas por los microorganismos no patógenos. Y para aplicar el grado de calentamiento o enfriamiento adecuado a cada alimento en cuestión para una óptima presentación o almacenamiento. Entonces, en el tratamiento térmico también se tienen que plantear 4 objetivos principales, los cuales describo a continuación. El primero es destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del consumidor. Es el principal objetivo. El segundo es destruir a los microorganismos que pueden alterar las propiedades del alimento. El tercero es desactivación enzimática. Y por último, optimizar la retención de factores de calidad a un coste mínimo. Entonces, como cada tratamiento térmico para cada alimento debe ser especializado, específico, se deben tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo la resistencia térmica de estos microorganismos, que pueden ser muy diferentes de un alimento a otro. La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado, el pH del alimento, por ejemplo, un alimento de baja acidez que tenga un pH menor pues, a 5, exige un tratamiento o un calentamiento por encima de 100 grados centígrados. Por otra parte, los alimentos que tienen alta acidez, digamos jugos de frutas ácidas, digamos jugo de naranja, no se someten a tratamientos tan intensos, puesto que las bacterias no se desarrollan en estos alimentos ácidos. Y por último, el estado físico del alimento.
Entonces, voy a mencionar dos de los procesos más comunes en el tratamiento térmico de los alimentos. El primero es la pasteurización, que es un proceso por el cual se destruye todos los organismos en estado vegetativo que podrían provocar enfermedades, o la destrucción o reducción del número de organismos productores de alteraciones en ciertos alimentos, como son los de la acidez elevada, un pH menor de 4.6. Hay dos tipos de pasteurización, industrialmente hablando: el LTLT, Low Temperature, Long Time, que se refiere a baja temperatura durante un largo periodo de tiempo, y aquí tenemos algunos valores, ¿no? 60 a 63 grados centígrados mantenidos durante 30 minutos. Y el otro proceso es de HTST, High Temperature, Short Time, alta temperatura durante un corto tiempo, 72 a 75 grados centígrados durante unos 15 a 30 segundos. Como ven, ambos están a una temperatura menor a 100 grados centígrados. Luego está la esterilización. Es un proceso en el que se destruye a todos los organismos presentes que puedan ser contados por una técnica de recuento o cultivo adecuados, y sus esporas, mediante la aplicación de calor a temperaturas iguales o superiores a 100 grados centígrados. Algunas consideraciones, por ejemplo, es que el principal objetivo será la destrucción de los microorganismos, pero no hay que olvidar que también se van a producir otros procesos que ya mencioné anteriormente, unos deseables y otros menos deseables. Los deseables son la destrucción enzimática, el ablandamiento de los tejidos, y que aún así deben ser controlados, y los otros menos deseables son aquellos pues, que destruyen nutrientes, olores, pérdida de cualidades organolépticas, etc. Entonces, el tratamiento térmico implica sí o sí el calentamiento del alimento, ya sea en recipientes cerrados o haciéndose pasar por un intercambiador de calor seguido del envasado que proceda. O incluso también se puede hacer tratamiento térmico a productos ya envasados. Y se utilizan dos principios básicos, ¿no? El calentamiento directo y el indirecto. El directo es en el que el medio de calentamiento se mezcla con el producto, y el indirecto es en el que el producto y el medio de calentamiento o de enfriamiento no entran en contacto directo. Y algunas de las variables, por ejemplo, las 3 variables que encontré, que deben tomarse en cuenta cuando se escoge un intercambiador de calor, es la turbulencia del flujo. Cuanto mayor sea la turbulencia del flujo, mayor será el coeficiente global del intercambio, la forma, espesor y tipo de material de la pared de intercambio, y la presencia de depósitos en la pared de intercambio. Aquí les voy a mostrar algunos tipos de intercambiadores de calores en la industria alimentaria, 5 de los más usados. El primero es el intercambiador de calor tubular, el intercambiadores de tubos coaxiales. Aquí me corrigen, por favor, yo en realidad no sé si las imágenes corresponden a esto. He encontrado la lista de intercambiadores y he buscado sus imágenes correspondientes. No sé si se condicen de manera verídica, pero bueno, ahí están las intercambiadores multitubulares, los de calor de superficie rascada, y por último, el de calor de placa. Sí, buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Bien, el secado es una técnica bastante conocida. Esencialmente consiste en la eliminación de agua. Vamos a recordar algunos principios. Siguiente. Bien, nosotros ya hemos visto las curvas de equilibrio, ¿no? En donde definimos a la humedad, ¿no?, en base seca como el peso de agua entre el peso de sólido seco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Es que dependiendo del tipo de sólido, ¿no?, al tipo de porosidad que tiene, este va a perder agua, ¿no?, hacia un valor límite, al cual llamamos humedad de equilibrio, ¿no? Y este va a depender de las condiciones del clima, ¿no? Suponiendo si es un secado solar, ¿no?, va a depender de la humedad relativa del aire, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el papel, ¿no? Lo queremos secar a una temperatura relativa del 60%, ¿no? Entonces va a poder llegar como máximo hasta 0.06 de humedad de equilibrio, ¿cierto? Y definimos también a la humedad libre como la diferencia de la humedad del sólido total menos la humedad de equilibrio, ¿no?, lo que va a perder. Y a la humedad ligada como la humedad mínima cuando está expuesta a una humedad relativa al 100%, o sea, aire saturado, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos papel y su humedad ligada va a ser el número 0.122 aproximadamente, ¿no? Justo cuando choca a un valor constante de la presión de vapor del agua, ¿no? También definimos a la humedad desligada como la diferencia entre la humedad total menos la humedad ligada, ¿no? También hay algunos términos como sólido higroscópico, que quiere decir cuando un material, ¿no?, un objeto, un alimento, tiene una presión menor de vapor, ¿no?, que la presión de vapor del aire, ¿no? Entonces va a absorber humedad hasta llegar a la humedad de equilibrio. Básicamente el principio de secado es ese: llegar a la humedad de equilibrio, en donde si tenemos que la humedad del sólido es menor a la humedad del ambiente, pues va a absorber algo.
hasta llegar a un valor límite. Siguiente. Bien, durante el secado de alimentos nosotros vamos a evidenciar una variación del contenido de la humedad con respecto al tiempo, ¿no? Siempre y cuando también tenemos en cuenta que hay un valor crítico en donde la velocidad del secado va a dejar de ser constante, ¿no? Hasta llegar a la humedad de equilibrio. Lo vamos a apreciar mejor en el siguiente diagrama. Siguiente. Bien, aquí lo podemos apreciar mejor. Lo que pasa es que cuando el sólido va secándose, contiene una humedad que es la humedad ligada, que va a ir desprendiéndose, ¿no? De manera constante, ¿no? Una vez que ese tipo de humedad ya se desprende, va a quedar otro tipo de humedad que es dentro de los poros del alimento, en este caso, ¿no? Y nosotros, como sabemos de transferencia de masa, va a existir una resistencia, ¿no? Conocido como el valor de K, ¿no? Entonces, por esa misma razón, por esa resistencia, la velocidad va a decrecer hasta llegar a un X asterisco, que es la humedad de equilibrio, ¿no? Entonces, ese cambio de dirección, en ese punto, es la humedad crítica, ¿no? En este caso, va a variar, no siempre vamos a presenciar una curva ideal, va a depender de la porosidad, ¿no? Podemos observar para materiales no porosos, para materiales porosos y para materiales granulares, ¿no? Depende también porque hay algunas investigaciones, ¿no? En donde si evalúan las curvas de secado solo les va a aparecer una línea recta. Eso va a depender del tipo de humedad que tenga el alimento. Siguiente. Bien, esta es una curva crítica, no típica. De la zona B a la C lo conocemos como periodo antecrítico y de la zona C a la D es conocido como el periodo postcrítico. ¿Para qué nos sirve esto? Usualmente cuando nosotros efectuamos un secado, lo que hacemos es medir la humedad o, por no decir, pesarlo en función del tiempo, ¿no? Nosotros ya conocemos el peso del sólido seco y si medimos el peso con respecto al tiempo, podemos hallar la humedad, ¿no? Esto a fin de hallar, digamos, el tiempo del procesamiento, tiempo del secado, cuánto va a durar nuestro proceso. Y en el caso del periodo antecrítico, nosotros sabemos que el tiempo está en función del contenido de humedad. En este caso va a ser constante, entonces sería la diferencia de la humedad inicial y final. Obviamente el contenido de humedad final se va a encontrar entre el crítico y entre el equilibrio, ¿no? Entonces podremos hallarlo de esa forma. Y para el periodo postcrítico, si en el caso de la figura, pues podríamos hallarlo de la fórmula siguiente, ¿no? Como se ve que está en función a la velocidad crítica y la velocidad final. Pero también podríamos hallarlo, ¿no? Por el área bajo la curva, ¿no? De X, de W, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del tiempo. No es un ejemplo numérico, está en fórmulas para explicar los principios, ¿no? Siguiente. Bien. En el caso de los secadores solares vamos a hallar, estos son algunos tipos, tipo carpa, que es bastante usado, el tipo armario, que no, a diferencia del anterior, si se dan cuenta, contiene un colector solar donde entra el aire, ¿no? Y más o menos llega a una temperatura hasta 30, 40 grados centígrados, ¿no? Entonces tú colocas el alimento que tú quieres dentro de las bandejas y lo dejas por un cierto periodo de tiempo, ¿no? También hay una salida de aire. En el caso del tipo túnel es un poco más sofisticado, ¿no? Se usa más para los emprendimientos industriales. Va a entrar el aire por un ventilador centrífugo y dentro del túnel va a contener colectores solares. Esos colectores me van a ayudar a secar los alimentos que han sido introducidos a través de placas o de bandejas, ¿no? Y va a entrar y salir, ¿no? Esto es un poco más industrial, por así decirlo, ¿no? Siguiente. Bien, antes de tocar el tema de la calidad de secado, me gustaría hacer una diferencia entre el secado solar y entre la deshidratación. Como habrán ustedes visto en las imágenes, en el caso del secado solar van a obtener un producto de menor calidad, ¿no? Y también va a estar, digamos, vulnerable, ¿no? A la presencia de repente de agentes patógenos, de repente de insectos, ¿no?
¿Y por qué? Porque no vas a poder controlar tus variables, ¿no? En el caso ya de la deshidratación, por ejemplo, la deshidratación por atomización o la deshidratación por liofilización, tú sí vas a poder controlar los parámetros, tanto presión, temperatura, ¿no? La cantidad de flujo que quieres meter de alimento, entonces va a depender, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces, ya volviendo al tema de la calidad del secado, antes de que un alimento pase a esta técnica, se debe realizar un tratamiento térmico. No térmico como el HTL, ¿no? La pasteurización o la esterilización que ya mencionó nuestro compañero Diego, sino un tratamiento como el blanqueado o como el sulfitado, ¿no? Esto a fin de que, dependiendo de la calidad del producto que tú quieras, vas a tener que realizarlo. No siempre lo vas a obligatoriamente realizar, pero sí te va a ayudar a que mantengas una calidad, una característica organoléptica que se pueda, digamos, apreciar por el consumidor, ¿no? Entonces vamos a hablar del blanqueado. De alguna manera, este nos ayuda a la inactivación de las enzimas, ¿no? Este no se considera como un tratamiento térmico, ¿no? Este es como un tratamiento anterior, ¿no? Entonces, lo que sucede con las enzimas es que si lo elevas a una temperatura de 80 grados centígrados, estas se inactivan. ¿Por qué? Porque son proteínas, ¿no? Entonces, a esa temperatura, pues logras desnaturalizarlas. Y en ese sentido, podemos, digamos, conservar el alimento. ¿Qué pasaría si no, en el caso, por ejemplo, del plátano, no harías el blanqueado, ¿no? Lo que pasa es que tú si llevas, digamos, a una temperatura menor a 80 grados centígrados, ustedes saben que la temperatura aumenta la velocidad de la reacción, ¿verdad? De la reacción de degradación. Entonces, si lo llevas a 40 grados, pues, digamos, se va a deteriorar el alimento, pero si lo llevas a 80, ya logras la inactivación de la enzima, ¿no? Ahora, hay diferentes enzimas, ¿no? Hay las enzimas que son causantes del oscurecimiento, del color, digamos, afecta al color, que es la catalasa, la polifenoloxidasa, y hay otras enzimas que son causantes de los sabores desagradables, como la lipasa o la peptosa, ¿no? En el caso del sulfitado, también inhibe las reacciones de oscurecimiento, o llamadas también como las reacciones de Maillard, ¿no? Esas reacciones ocurren, por ejemplo, en el caso de la caramelización, cuando calientas el azúcar, ¿no? O cuando cocinas algo y huele como a tostado, ¿no? Bien, también puedes realizar tratamientos con ácidos orgánicos, ¿no? Esto es para resaltar el color, ¿no? Es porque en realidad si nosotros añadimos ácido ascórbico, un ejemplo, ¿no? Este es un antioxidante, entonces también impide que las enzimas que causan colores o oscurecimiento, pues no, digamos, no se activen, ¿no? Uso de bicarbonato de sodio. A ver, en el caso de los alimentos verdes, ¿no? El magnesio es el responsable del color verde, ¿no? Entonces, en medio ácido, lo que hace el magnesio es desprenderse de la estructura y produce feofitina, ¿no? Que es el color verde oscuro. Entonces, se amortigua el medio con una base para estabilizar la clorofila. En el caso del agrietado, el salado y el almirabado, son tratamientos para resaltar el color, ¿no? En el caso del agrietado, se usa soda. En el caso del salado, más usado en carnes. Y en el almibarado, perdón, añades azúcar, ¿no? Siguiente. Bien. Tocando el tema de liofilización, ¿no? Como podemos apreciar en las figuras, esto se aplica bastante para la industria del café, ¿no? Nosotros conocemos de repente la empresa Altomayo, es una de las cuales aplica esta técnica. Es una técnica bastante costosa, pero genera un producto de buena calidad, ¿no? También fresas, aguacate. Ahora, ¿en qué consiste la liofilización? Siguiente. Vamos a usar el siguiente principio. Digamos, la liofilización va a, digamos, al alimento congelarlo y sublimarlo, ¿no? Entonces, el agua va a recorrer del estado sólido al estado vapor por debajo de su punto triple, que es 4.58 milímetros de mercurio y 0.08 grados centígrados, ¿no?
Entonces nos vamos a desplazar debajo del punto triple. Siguiente. Parece que el título no está acorde, pero el diagrama nos quiere dar a explicar, ¿no?, cuáles son las partes del proceso de liofilización. Nosotros vamos primero a someter al alimento a una congelación aproximadamente a 40 grados centígrados. Esta temperatura puede variar, en realidad depende del equipo, ¿no? Y lo vamos a llevar primero a una desecación primaria, en donde la presión la vamos a bajar, ¿no? Ahora, esta presión es la presión del alimento, porque la presión del equipo puede ser la presión de vacío, como más adelante les voy a explicar, ¿no? Entonces, esto va a aumentar su temperatura. En la primera parte ya, digamos, se ha congelado y se ha sublimado, pero no voy a dejar, digamos, aún de someter el calor, ¿no?, hasta llegar a una temperatura del producto que sea constante, ¿no? La presión de aquí va a disminuir y, bueno, en el siguiente diagrama les voy a explicar acerca del equipo. Siguiente. Este es un esquema general, en realidad, ¿no? Vamos a meter en bandejas al alimento o a lo que queramos realizar. También se usa para el caso de eliminar el agua de las vacunas, de los cultivos. Entonces, en este caso, en los alimentos, lo introducimos, ¿no?, a unas placas calefactorias y va a pasar por un sistema calórico. Ahora, esa agua que se va a evaporar va a extraerse, ¿no?, y luego va a condensarse, ¿no?, mediante el uso de una válvula de vacío, ¿no? Entonces va a ir ahí, así, hacia un circuito, ¿no? Ahora, hay que tener bastante en cuenta que el producto liofilizado no pierde, digamos, sus características organolépticas, ¿no? Se mantiene. Entonces, en comparación con otras técnicas, pues vas a obtener algo de mejor calidad, pero que también requiere de empaques especiales, de empaques herméticos. Ni bien, digamos, extraes el producto, tienes que almacenarlo porque va a absorber el agua y va a volver a ser como antes, ¿no? Entonces, esta es una característica de la liofilización. Entonces, por eso también es que es alto, ¿no? Al también el equipo ser costoso y el empaque también, entonces hace que no todos pues hagan uso de esta tecnología. Siguiente. Bien, para finalizar, pues les muestro un equipo típico liofilizador, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, ustedes en esta técnica pueden controlar los parámetros a diferencia de los secadores solares, ¿no? Y ya es un producto listo para su comercialización. Eso sería todo y muchas gracias. Buenas noches con todos. En esta ocasión hablaré sobre la fermentación. La fermentación es un proceso complejo. Pasaré principalmente a hablar algunos conceptos primordiales y su aplicación de esta en la industria de los alimentos. Primero, ¿qué es? Es un proceso metabólico donde los carbohidratos o compuestos relacionados se oxidan parcialmente con la liberación de energía, que se llama ATP, en ausencia de cualquier receptor electrónico alternativo, en este caso en ausencia de oxígeno. Existen varios tipos de fermentación. Los principales tenemos a la fermentación etanólica, que también es conocida como fermentación alcohólica. Es el proceso donde la glucosa, fructosa, sacarosa es convertida en energía, ATP, y también se produce etanol y dióxido de carbono. Las levaduras realizan esta conversión en ausencia de oxígeno. Generalmente se realiza en 3 etapas, donde generalmente primero se produce un piruvato y ese piruvato se divide en el etanol y el dióxido de carbono. En el paso 1 tenemos que la enzima invertasa corta el enlace glicosídico en el disacárido sacarosa entre las moléculas de glucosa y fructosa y se obtiene el piruvato. Las moléculas de glucosa se descomponen en 2 moléculas de piruvato. Se obtiene el piruvato y el piruvato se convierte en etanol y dióxido de carbono finalmente. Esta en presencia de una enzima que es el piruvato descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa. Aquí todo es por medio de enzimas. Siguiente. También tenemos la fermentación con bacterias acidolácticas. Es estrictamente por la concentración de sales. Se realiza con una microflora natural o con cultivos bacteriales acidolácticos. Se utilizan en frutas y verduras para hacer pepinillos enlatados, yogur, queso.
El género más usado es el Lactobacillus, aunque también se pueden usar otros géneros como la Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, Streptococcus y hongos. El siguiente es la fermentación de bacterias de ácido acético. Son un grupo de bacterias gram negativas que oxidan azúcares o etanol y producen ácido acético durante la fermentación. El vinagre se forma cuando se agregan bacterias de ácido acético a las bebidas alcohólicas. Este proceso tiene lugar en la fermentación oxidativa, que crea vinagre como su producto. Es un proceso aeróbico, dado que las bebidas que son expuestas al aire se oxidan y se genera el ácido acético. Aquí se observa vinagre de vino tinto y vinagre de vino blanco. El ácido acético se produce fermentando varios sustratos. Puede ser azúcares o también alimentos alcohólicos, en presencia de la bacteria Acidobacter. Y se produce la reacción solución de almidón, soluciones de azúcar, alcohol, con oxígeno, donde da el ácido acético. Siguiente, por favor. En general, los que hablé son los principales, pero existen 6 tipos. Existe la homofermentación de ácido láctico, la heterofermentación de ácido láctico, la fermentación de ácido propinoico, fermentación de diacetil y 2,3 butilglicol, fermentación alcohólica y fermentación de ácido butírico. Pero las que yo he mencionado son las más usadas. Siguiente, por favor. Siguiente. El rol de la fermentación en los alimentos. Los alimentos cumplen roles importantes. Entre ellos tenemos enriquecimiento de la dieta humana mediante el desarrollo de una amplia diversidad de sabores, aromas, texturas en los alimentos. La fermentación hace que el alimento sea agradable al realzar su sabor y aroma. Estas propiedades organolépticas hacen que los alimentos fermentados sean más populares que los no fermentados en aceptación. También enriquecimiento biológico de sus sustratos alimentarios como vitaminas, proteínas, aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales. Un caso es de los cereales, que son pobres en valor nutricional y constituyen parte de la dieta de población de bajos recursos. Sin embargo, se ha demostrado que la fermentación con bacterias acidolácticas mejora el valor nutricional y la digestibilidad de estos alimentos. La naturaleza ácida de los productos de fermentación potencia la actividad de las enzimas microbianas en un rango de temperatura de 22 a 25 grados Celsius. Otro rol importante es conservación de la cantidad de sustancias de alimentos mediante fermentaciones. La actividad conservante de las bacterias acidolácticas se ha observado en algunos productos fermentados como cereales y yogur. La reducción de pH a -4 hace que la producción de ácido inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos que pueden provocar el deterioro del alimento, intoxicación alimentaria o enfermedades. También como otro rol es la desintoxicación y actividad antibiótica durante el proceso de fermentación de alimentos. Para el caso de la desintoxicación, cuando se produce el proceso de fermentación, se generan micotoxinas. Claro, disminuye la desintoxicación de micotoxinas en los alimentos a través de fermentación. Se ha observado a lo largo de los años. Para la parte de antibióticas, las bacterias acidolácticas se aplican como un obstáculo contra las bacterias no tolerantes a los ácidos, que son ecológicamente eliminadas del medio debido a su sensibilidad al ambiente ácido. Finalmente, disminuyen los tiempos de cocción y requerimientos de combustibles. Siguiente, por favor. Aquí, como mencioné, las bacterias, cuando producen el proceso de fermentación, también generan bacteriocinas, que son sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Bastantes tipos de bacterias presentan sus diferentes tipos de bacteriocinas. Aquí se observan. Siguiente, por favor. Y a los microorganismos responsables de la fermentación de alimentos. Los más comunes son las bacterias, levaduras y mohos. Las enzimas microbianas también juegan un rol importante. El procesamiento de vinagre es un esfuerzo combinado de bacterias ácido-acéticas y levaduras. Un microorganismo que inicia la fermentación crecerá allí hasta que sus subproductos inhiban el crecimiento de este. En general, el crecimiento es iniciado por bacterias, seguido por levaduras y luego mohos. Los microorganismos más pequeños se multiplican y absorben los nutrientes de los alrededores de forma más rápida. Las bacterias son organismos más pequeños, seguidos de las levaduras y luego los mohos. Por ello, las bacterias que son más pequeñas, como las
Leunostoca y Streptococcus, crecen y fermentan más rápidamente que los otros fermentadores. Por tanto, a menudo se encuentran inicialmente en las especies que van a ser fermentadas. Como tenemos las bacterias, existen varias especies de bacterias fermentativas. Algunas de las especies son fermentativas y llevan a cabo diferentes procesos de fermentación. Las bacterias más importantes son las bacterias acidolácticas, LAP, se lo abrevia, que tienen capacidad de producir ácido láctico a partir de carbohidratos. Otras bacterias importantes también son las acetobacterias, que producen ácido acético. En el caso de las bacterias acidolácticas, el género más usado es el Lactobacillus, aunque también se usan los Leunostoc, Pediococcus, Lactococcus y Streptococcus. Los Lactococcus se utilizan generalmente como cultivos iniciadores para diversos tipos de productos lácteos, y los Pediococos se utilizan para la elaboración de embutidos. Las especies de Leuconostoc se han utilizado en la fermentación láctica para producir compuestos aromáticos de diacetilo a partir del ácido cítrico, y a menudo son importantes en la fermentación de vegetales, como el chucrut. La especie Streptococcus asociada con la tecnología alimentaria es la Streptococcus thermophilus, que se utiliza como cultivo iniciador en combinación con el Lactobacillus dulbrechi, subespecie vulgarius, para producir yogur. Las bacterias de ácido láctico son un grupo de cocos o bacilos gram positivos, que no forman esporas y producen ácido láctico como producto final principal. La mayoría de los productores de ácido láctico son tolerantes a anaeróbicos y crecen en presencia de pequeñas cantidades de oxígeno. También existen ciertos de estos ácidos lácticos en la flora microbiana humana. Por ello son considerados probióticos. ¿Qué es un alimento probiótico? Se define como un alimento microbiano vivo, como el caso de Lactobacillus platarium, Lactobacillus casei, Acidophilus, Streptococcus lacticus, que complementan con alimentos que afectan de forma beneficiosa al huésped, mejorando su equilibrio intestinal. Estas bacterias se encuentran en la flora intestinal humana. Una característica de las bacterias acidolácticas es que son resistentes a altas concentraciones de sal y inhiben el crecimiento de otras bacterias. Siguiente, por favor. Las bacterias acidolácticas. Según el producto del metabolismo de la glucosa, se clasifican en homofermentadores y heterofermentadores. Los homofermentadores producen principalmente ácido láctico a través de la vía glicolítica, que le llaman Embed-Meyerhof-Parnes, EMP. Las heterofermentadores producen alcohol, acetato y dióxido de carbono a través de la vía 6-fosfoglucanato o fosfocetolasa. Esta vía requiere una cantidad excesiva de azúcar y oxígeno limitado. Las homolácticas son capaces de producir el doble de energía a partir de la glucosa que las heterolácticas. Los miembros de los géneros Lactococcus, Pediococcus, Streptococcus y algunos miembros de Lactobacillus son homofermentadoras, mientras que los miembros de los Leuconostocs y algunos miembros de los Lactobacillus son heterofermentadores. Los heterolácticos son más importantes que los homolácticos en la producción de compuestos aromatizantes y aromáticos distintivos, como el acetaldehído y el diacetilo. Siguiente, por favor. Aquí se pueden observar los microorganismos que he mencionado, como fermentativos, heterofermentativos, y también existen los facultativos heterofermentativos, que fermentan exclusivamente hexosas y pentosas, y presentan ambas enzimas, que son aldolasas y fosfocetolasas. Siguiente. También otro microorganismo importante son las levaduras. Son organismos unicelulares que se reproducen asexualmente por brotes. Son importantes en la industria porque producen enzimas, como la levadura del pan y también la producción de alcohol y azúcar invertida. Las más usadas son el género Saccharomyces, especialmente Saccharomyces cerevisiae. Son redondeadas, como se ve en la imagen, ovaladas o elongadas. Son usadas para producir pan, la cerevisiae, cerveza, cerevisiae, subespecie Calvergenensis. El vino es Cerevisiae, subespecie Ellipsoides, licores destilados, alcohol industrial y azúcar invertida, que produce la enzima invertasa. Todos los carbohidratos asociados a las plantas de fermentación,
como sacarosa, maltosa y rafinosa, se pueden fermentar por estas levaduras, pero no fermentan lactosa. Los mohos es otro organismo importante. Los mohos son microorganismos aeróbicos y, por tanto, pueden producir enzimas extracelulares y enzimas extracelulares que hidrolizan compuestos orgánicos grandes en unidades más pequeñas. Varias especies de los géneros Arpegillus y Penicillium y algunas de los Rhizopus o Mucor se utilizan con fines beneficiosos en la industria alimentaria. Son importantes en la producción de enzimas y usados en cultivos comerciales. El Arpegillus en las subespecies Arpegillus pueden tolerar altas concentraciones de sal y azúcar. En las especies de moho del género Penicillium se asocian con la maduración y el sabor de los quesos. El Penicillium roqueforti se usa en la maduración del queso roqueforti, gorgonzola y queso azul. Y el Penicillium camemberti se usa para el queso camembert, el Penicillium casecolum para el queso Brie. Con la ayuda de las enzimas descomponen los compuestos moleculares más altos en moléculas pequeñas. Y esto ayuda a que las bacterias puedan continuar esa degradación y se genera mayor cantidad de aromas y sabores. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, factores que afectan a la fermentación. Tenemos la humedad. Es un factor importante debido a que se requiere humedad para el metabolismo de los microorganismos. El agua libre existe dentro y alrededor de los tejidos y se puede eliminar de las células microbianas y de los alimentos. El agua libre puede controlar el nivel de actividad microbiana, como mi compañera Angie mencionó. La actividad de agua es un factor importante para el crecimiento de los microorganismos. Las bacterias requieren más agua que las levaduras y estas requieren más agua que los mohos. También otro factor importante es el potencial de oxidación-reducción, ORP. Es la relación entre el poder total de oxidación, de aceptar electrones, y el poder total de reducción, de dar electrones, del sustrato. La ORP indica la concentración de sustratos reducidos u oxidados. La transferencia de electrones entre sustratos crea diferentes potenciales, y estos se miden en milivoltios. Con estos potenciales se pueden clasificar los microorganismos. Los que tienen alta EH y presencia de oxígeno son anaeróbicos. Baja EH y ausencia de oxígeno son aeróbicos los primeros y los segundos son anaeróbicos. Alta y baja EH y presencia o ausencia de oxígeno son facultativos aeróbicos. Relativamente baja EH y presencia de baja cantidad de oxígeno son microaerofílicos. Y baja EH y ausencia o presencia de oxígeno son aerotolerantes anaeróbicos. La temperatura es otro factor importante. La temperatura afecta el crecimiento y la actividad de los microorganismos. A altas temperaturas los microorganismos se destruyen, mientras que a bajas temperaturas su tasa de actividad se reduce o se suspende. Como dijo nuestro compañero Diego, se usa el tratamiento térmico para destruir principalmente bacterias dañinas. Aquí se observa que también influye mucho en el comportamiento de los microorganismos. Por medio de la temperatura se puede clasificar en diferentes grupos, que son los psicotróficos, mesófilos y termófilos. Cada microorganismo tiene una temperatura de crecimiento óptima, máxima y mínima. Y se debe saber, al trabajar con microorganismos, se debe saber esa temperatura, que es un factor clave en el crecimiento bacteriano. Otros son los requerimientos nutricionales. La mayoría de los microorganismos dependen de los nutrientes para la energía y el crecimiento. Los microorganismos varían en su especialidad para generar sustratos diferentes. Las fuentes de energía varían de simples azúcares a complejos carbohidratos y proteínas. También tenemos la concentración de ion hidrógeno, que es el pH. El pH de un sustrato es una medida de la concentración de iones hidrógeno. Un alimento con pH de 4,6 a menos contiene alimentos de pH alto y no permitirá el crecimiento de la mayoría de células bacterianas. El nivel óptimo para la mayoría de microorganismos es neutro, 7. Ciertas bacterias son tolerantes al ácido y sobrevivirán en niveles de pH reducidos. Las bacterias tolerantes al ácido incluyen Lactobacillus y Streptococcus. También mohos y levaduras son usualmente tolerantes a la acidez. Tenemos los inhibidores. Muchos compuestos químicos pueden inhibir el comportamiento y la actividad de los microorganismos. Previenen el metabolismo, desnaturalizan las proteínas o causan daños físicos en la célula. La producción de sustratos como parte de la reacción metabólica también puede inhibir la acción de los microorganismos. O sea, la bacteria
al inicio soporta un cierto pH, produce una cierta, por ejemplo, las acidolácticas producen ácido, y algunas especies de acidolácticas no soportan pHs tan bajos, y cuando hay una gran cantidad de ácido láctico en el ambiente ya empiezan a morir. Siguiente, por favor. Metabolismo del ácido láctico. ¿Cómo se produce el ácido láctico en las bacterias? Bioquímicamente, las bacterias acidolácticos carecen de ciclo de Krebs y de un ciclo terminal de transporte de electrones, y obtienen su energía solo por fermentación de carbohidratos acoplada a una fosforilación a nivel de sustrato. El ATP generado se utiliza posteriormente con fines biosintéticos para su propio metabolismo. A diferencia de muchos anaeróbicos, la mayoría de las bacterias acidolácticas no son sensibles al oxígeno y pueden crecer en presencia como en ausencia. Los mecanismos contra la toxicidad del oxígeno incluyen sistemas de defensa enzimáticos, peroxidasas, oxidasas, que contienen apoproteínas superóxidos dismutasa, y un sistema de captación de radicales superóxidos catalizado por manganeso no enzimático. En las bacterias acidolácticas pueden crecer con azúcares simples como glucosa, sacarosa o lactosa. Se pueden dividir en dos grupos, los homofermentativos y los heterofermentativos, dependiendo de las vías metabólicas de hexosas utilizadas. Las bacterias homofermentativas degradan las hexosas a través de la glucólisis, en la vía Ember-Meyerhof, produciendo ácido láctico como el principal producto final, mientras que las bacterias heterofermentativas utilizan la vía de 6-fosfogluconato, produciendo ácido láctico, dióxido de carbono, ácido acético y etanol. De ahí viene su nombre, que producen diferentes tipos de productos. Los estreptococos, pedicocos, lactococos y lactobacilos homofermentativos realizan la glucólisis. Se caracterizan por la producción de dos restos de triosa, fosfato, a partir de la división de fructosa 1,6-bifosfato por la aldosa, la enzima aldosa. Estos restos de triosa, fosfato, se convierten luego en piruvato mediante fosforilación a nivel de sustrato en dos sitios. En condiciones normales, es decir, con exceso de azúcar y acceso limitado al oxígeno, el piruvato se convierte en ácido láctico. La presencia o ausencia de fructosa 1,6-fosfato aldolasa es responsable de la diferencia entre los homofermentativos y los heterofermentativos. Debido a la falta de esta enzima, en las bacterias Leuconostoc y Lactobacillus son fermentativos. La glucosa se transforma en una pentosa 5-fosfato mediante fosforilación, deshidrogenación y descarboxilación. La pentosa 5-fosfato se divide luego por una fosfocetolasa, una enzima, en carbono 2 y carbono 3. La fracción carbono 3 se metaboliza de la misma manera que la vía glucolítica para dar una molécula de ácido láctico, y la fracción C2 se convierte en ácido acético o etanol, dependiendo del potencial de oxidación-reducción del sistema. Por tanto, se forman cantidades equimolares de dióxido de carbono, ácido láctico, ácido acético o etanol a partir de las hexosas. Y siguiente, por favor. Alimentos fermentados. Aquí se observan algunos alimentos que usan el proceso de fermentación. Tenemos los quesos, que usan una hidrólisis enzimática, luego una fermentación ácido-láctica y una fermentación por mohos. Luego el yogur, que usa una fermentación ácido-láctica. La leche fermentada, también fermentación ácido-láctica. El sauerkraut, fermentación ácido-láctica. Los olivos, ácido-láctica. El pan es una fermentación de etanol. La cerveza, primero es una hidrólisis enzimática y luego una fermentación con etanol. El vino es fermentación con etanol y fermentación maloláctica. La sidra es fermentación con etanol y fermentación maloláctica. Los productos de soya, tenemos hidrólisis enzimática por mohos, fermentación ácido-láctica y fermentación del etanol. Vinagres, etanol, ácido acético, fermentación. Y la sausage, ácido láctico, fermentación. Siguiente. Aquí se presenta un pequeño esquema de la producción del proceso de elaboración de queso. Se producen más de 400 variedades de queso en todo el mundo. Existe una gran diversidad de quesos que atribuyen a las diversas fuentes lácteas, cultivos iniciadores utilizados y los procesos de producción. Los procesos comunes para la mayoría de las variedades de quesos incluyen la acidificación de la leche, resultante de la fermentación ácido-láctica, la coagulación de las proteínas de la leche y la deshidrogenación y salación de la cuajada. Las bacterias acidolácticas pueden desempeñar diferentes funciones en la elaboración de queso. Existen primero los iniciadores, bacterias acidolácticas iniciadores, STAR, S, la S,
participan en la fermentación de lactosas y producen altas concentraciones de ácido láctico, mientras que las bacterias acidolácticas no iniciadores, non-star, son responsables del proceso de maduración de los quesos. Las bacterias no iniciadoras típicas incluyen, las iniciadoras típicas incluyen mesófilos, que bordean una temperatura de 30 grados para crecer, como los Lactococcus lactis, para elaborar el queso cheddar, o iniciadores termófilos de una temperatura de 38 grados a 45 grados, un poco mayor, como los Lactobacillus helveticus, Lactobacillus dulcreici, subespecie vulgarius, Streptococcus thermophilus, para el queso emmental y parmesano. En el grupo de no start bacterias acidolácticas, el principal es particularmente heterogéneo, con Lactobacillus estando mayormente representado. O sea, los lactobacillus son los más usados en este proceso. Incluyen especies homofermentativas, como por ejemplo los Farminicis, Lactobacillus farminicis, o especies facultativamente heterofermentativas, por ejemplo los Lactobacillus casei, Paracasei, Plantarum y Rhodonsus, y estrictamente heterofermentativos como Lactobacillus fermentum, Buchneri y Brevi. El proceso empieza con la coagulación de la caseína. Este se inicia mediante la adición de quimosina, una proteasa y altos niveles de ácido láctico, y dan como resultado la formación de la cuajada. La cuajada coagula en forma de gel, que atrapa la grasa, moléculas de agua, enzimas y bacterias iniciadoras. Los pasos posteriores incluyen cortar y prensar la cuajada, lo que da como resultado la liberación del suero y luego la salación, que tiene como objetivo reducir el contenido de humedad de la cuajada e inhibir el crecimiento de microorganismos de deterioro. Finalmente, los quesos madurados pasan a un periodo, los quesos que quieren ser madurados pasan a un periodo de maduración, que puede durar desde unas pocas semanas hasta muchos años, y que contribuyen en el sabor y textura de esos quesos. La selección de cultivos iniciadores y no iniciadores tiene un efecto considerable en la calidad del producto, ya que están involucrados en la descomposición de las proteínas del queso en pequeños péptidos y aminoácidos, y la formación de compuestos volátiles a partir de lípidos y aminoácidos, y la formación de diacetilo, que tiene el sabor de la mantequilla, y posteriormente pueden tener actividades probióticas. Siguiente, por favor. También tenemos un esquema del proceso de elaboración de yogur estilo fijado. En general existen dos tipos de preparación de yogur, el tipo agitado y el tipo fijado. En el primero, la fermentación se da en un reactor, luego el yogur se mezcla suavemente y se transfiere a recipientes, mientras que la segunda fermentación se realiza en recipientes individuales. Yogur fermentado en taza también se le llama. El proceso brevemente comienza con la estandarización de la leche al contenido deseado de grasas y sólidos lácteos, generalmente de 12 a 14%. Este último se logra agregando la leche en polvo sin grasa, que tiene como objetivo reducir la sinéresis. ¿Y qué es la sinéresis? Es la separación del agua y la leche coagulada, que a muchos consumidores les da una indicación de mala calidad. Luego la leche se homogeniza para disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa, reducir la sinéresis y aumentar la firmeza del yogur. Luego sigue la pasteurización de la leche, generalmente a 85 grados Celsius, durante 30 minutos, para eliminar los microorganismos de descomposición, inactivar las enzimas de la leche y desnaturalizar las proteínas del suero, exponiendo así más residuos de aminoácidos y reducir los niveles de oxígeno. Posteriormente, la leche se enfría a 43 a 45 grados Celsius, se inocula con una mezcla de cultivo iniciador, que consiste generalmente en Lactobacillus dulcreici, subespecie vulgarius y Streptococcus thermophilus. La leche inoculada se incuba a 40 a 45 grados Celsius durante 2 a 5 horas. Esa es la temperatura óptima para estos microorganismos. En este tiempo se produce el ácido láctico y en menor medida el ácido fórmico a través del metabolismo de los cultivos iniciadores. Esto da como resultado una caída del pH y en consecuencia la agregación de las micelas de caseína y la formación de un gel. Las dos bacterias que se utilizan para hacer yogur tienen un efecto sinérgico en el crecimiento de la otra, o sea, se ayudan entre ellas. Primero, la Lactobacillus dulcreici, subespecie vulgarius, tiene actividad proteasa y por lo tanto es capaz de descomponer las proteínas de la leche en péptidos y aminoácidos. Estos a su vez pueden ser absorbidos por la Streptococcus thermophilus, que tiene una actividad de proteolítica limitada y al absorber estos compuestos ya degradados por el anterior microorganismo potencia su crecimiento. Por otro lado, el Streptococcus thermophilus produce ácido fórmico y dióxido de carbono,
y estos compuestos estimulan el crecimiento de la Lactobacillus bulgaricus subespecie vulgarius. Como resultado, durante el proceso de fermentación, la Streptococcus permophilus crece más rápido inicialmente, debido a la disponibilidad de compuestos nitrogenados, y luego se ralentiza cuando aumenta la acidez. Los Lactobacillus bulgaricus subespecie vulgarius dominan en etapas finales de la fermentación, ya que es estimulada por el ácido fórmico. Siguiente, por favor. Finalmente, los dos productos también usados son la carne fermentada. La fermentación seguida del secado de carnes se ha utilizado desde la antigüedad como método para prolongar la vida útil de productos cárnicos. En la actualidad, una amplia variedad de embutidos fermentados existen, dependiendo de las materias primas utilizadas, los cultivos iniciadores y las condiciones de elaboración. Las salchichas fermentadas se clasifican en función a su contenido de humedad y varían desde secas, con una humedad del 25 al 45%, semisecas, con una humedad del 40 al 50%. Para los vegetales, las verduras como el repollo, pepinos y aceitunas se utilizan como sustratos para la producción de productos fermentados como chucrut, encurtidos y aceitunas fermentadas, respectivamente. Normalmente el proceso implica sumergir las verduras en salmuera, de 2 al 6% en condiciones anaeróbicas y a temperatura entre 18 a 30 grados, según el producto. Esto inhibe el crecimiento de bacterias de descomposición y promueve el crecimiento de bacterias acidolácticas. Durante el proceso de fermentación, la población microbiana que está presente de forma natural en la materia prima cambia y como resultado se observa una sucesión de especies. En el caso del chucrut, al comienzo de la fermentación, las bacterias acidolácticas son menor al 1% de población, pero al final representan aproximadamente el 90% de la producción total. El chucrut es un compuesto, es básicamente una col finamente cortada que ha sido fermentada por varias bacterias acidolácticas. El chucrut suele tener una vida útil prolongada y un sabor agrio distintivo. Eso sería todo. Muchas gracias.